Momento maquiavélico con Emiliano Baldi. Un fin de año legislativo bastante intenso, bastante movido. Y bueno, algunas cuestiones, movimientos dentro de los ministerios, sobre todo el Ministerio de Defensa, ¿no? Por ahí es un tema que no se toca demasiado, pero bueno, no deja de ser, a mi criterio, no deja de ser relevante. Y hablando de defensa. Los ministerios de defensa. Es escalofriante. Sí. Bueno. A ver, lo primero, bueno, el dictamen favorable del presupuesto 2026 que obtuvo el gobierno con una, digamos, uno podría decir que fue una victoria pírrica. Vamos a explicar la idea de la pírrica, ¿no? Pirro fue un general griego de la época de Roma que justamente emprende una guerra con Roma, invade Italia y les gana siempre a los romanos. Pero ¿qué pasa? Gana un costo en el cual cada victoria le costaba más a él que a los romanos. Entonces dice, si sigo ganando así me quedo sin ejército. Tal cual. Y de ahí, bueno, surge esto de una victoria pírrica. ¿Por qué fue una victoria pírrica lo del presupuesto, el dictamen en diputados? Bueno, primero, vamos por partes. El gobierno obtiene una gran victoria en las elecciones legislativas y obtiene un quórum propio para poder discutir junto con algunos aliados, para poder marcar agenda y para obtener la votación favorable. Entonces, bueno, las leyes de presupuesto y otras más, que ya las que por lo menos vamos a nombrar una importante, que es la reforma laboral, las patean para sesiones extraordinarias en diciembre, después de que juró la nueva Cámara de Diputados, digamos. La nueva Cámara de Diputados entra en actividad el 10 de diciembre. Exacto. Entonces, patearon todo esto para fin de año. Digamos, es una estrategia válida que todos los gobiernos, cuando necesitan usarla, la utilizan, porque, bueno, a ver, si yo elijo el terreno, tengo más chance de ganar, ¿no? Claro. Bueno, volvemos a esta cuestión de victoria pírrica. A ver, el presupuesto del año que viene establece algunas bases, digamos, establece, por ejemplo, una inflación del 10,1, 10,2%, que algunos consideran muy optimista. Establece un dólar que ronda los 1.425 pesos, establece un superávit fiscal del 1,5, establece un superávit financiero del 0,2, y establece esta cuestión de, bueno, no podemos gastar más de lo que ingresa. Y una crítica que le hace la diputada Estrada al presupuesto y al gobierno es, ustedes me recortaron un montón de impuestos, pero no, digamos, y ahí no está contemplado cómo vamos a obtener financiamiento después de recortar impuestos. En realidad, para mí la crítica, si bien conceptualmente es correcta, tiene una respuesta muy fácil. No vamos, o sea, nuestra propuesta, la propuesta que ganó, que fue avalada por las elecciones, es, yo quiero recortar impuestos, y entiendo que el Estado va a tener menos funciones que cumplir, va a tener menos presupuesto. Cada punto que yo pueda ahorrar, y esto lo dijo el presidente, cada punto que yo pueda ahorrar se va a traducir en una reducción en algún tipo de impuestos. No va a haber más recaudación, no va a haber nuevos impuestos para financiar áreas o cuestiones que queden pendientes. Esa parte, todo eso quedó, digamos, plasmado en este nuevo presupuesto del 2026. Hay algunas áreas, por ejemplo, o hay algunas cuestiones que no tienen más financiamiento o que se modificó el financiamiento, por ejemplo, la investigación en ciencia y técnica, que antes de alguna manera había un objetivo de llegar al 1% del PBI, que ahora eso no necesariamente es así, puede ser menos, y con una orientación en la cual la ciencia básica, digamos, se dejan de financiar proyectos de investigación de ciencia básica, y los que se financian son aquellos en los cuales una empresa privada ha mostrado algún tipo de interés. La cantidad de proyectos se reduce abismalmente, pasa de 1.700 y más o menos a no más de 100, creo que menos de 100, con lo cual, bueno, hay un problema, digamos, para la ciencia básica. Recordemos que la ciencia básica es la precondición de cualquier ciencia aplicada, ¿no? Sí. Con lo cual, muchos grupos de investigación se encuentran en un problema. Esto no es
positivo para el sistema de ciencia y técnica nacional, muchos grupos de investigación van a optar o por radicarse en otro lado, por dedicarse a otras líneas, o por buscar financiamiento externo. Creo que estamos viviendo un boom, por ahí los que estamos en el mundo académico, hay como un boom de líneas de investigación cofinanciadas por otras agencias internacionales u otros gobiernos. El ejemplo más claro es el del streaming del CONICET en el fondo del mar, donde, a ver, es buenísimo que el CONICET haya estado involucrado, pero parte de los recursos son de una fundación privada dedicada a la vida submarina, etcétera. Bueno, por ahí, el de ciencia y técnica, el de las escuelas técnicas también, había como una ley que preveía cierto financiamiento, finalmente en este presupuesto no está contemplado. Sí, es un gol. También para la escuela técnica y para, en general, la educación, hay otra ley de financiamiento educativo que preveía que el financiamiento fuera entre el 6 y el 8% del PBI. Finalmente esto se quita, o sea que no hay un piso. Podría decir, yo voy a poner el 1% del PBI y estaría totalmente validado. Y después otra cosa de la cual ya vamos a hablar es que se termina de poner el último cajón en el ataúd del FONDEF, un fondo para la defensa, que tenía de alguna manera como objetivo adquirir equipamiento para las Fuerzas Armadas, dando prioridad a proveedores locales. Eso, si bien nunca se terminó de aplicar, ni en la época de Alberto Fernández, que fue el impulsor, finalmente parece que estaría liquidado. ¿Por qué? Y ahora sí vamos al punto. ¿Por qué fue una victoria pírrica? Entre todo el articulado que se preveía para el presupuesto, estaba derogar 2 leyes que se habían aprobado el año pasado, que eran la de emergencia en discapacidad. Este año, perdón. Sí, estamos a fin de año. Estamos muy fin de año. No, está bien, pero por eso fue mi intervención. También. Lo estaba escuchando con atención. Por lo menos alguien corrige los errores. Está bien. Este año se aprobaron emergencia en discapacidad, la ley y la ley de financiamiento universitario, y ese artículo los derogaba junto con, a ver si mal no recuerdo, un subsidio del gas a la energía por zona desfavorable, y había otros más. ¿Qué pasa? El gobierno falló en las negociaciones con los gobernadores. No hubo, hay gobernadores afines al gobierno que estaban dispuestos a que sus diputados votaran de otra manera, pero o sea, no hubo una búsqueda de esos consensos, que era lo que decíamos antes. Si Milei se va a transformar en un zorro, ¿va a poder generar esos acuerdos? Porque el bloque que Milei tiene hoy por hoy es un bloque defensivo. Exacto. Él puede defender vetos, puede defender ciertos decretos que dé, pero no puede aprobar sin ese, acompañamiento de los que están ahí al medio, que no son opositores férreos, que son opositores circunstanciales. Como el bloque de las Provincias Unidas. Claro. Que estaban muy interesados en sus negociaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pero justamente vos lo decís, una negociación. Volvemos a los temas. Pero volvemos a los temas, ¿no? O sea, discapacidad, lo cual ha generado este año una sensibilidad, emergencia en discapacidad. Totalmente. Y ya sabemos lo que pasa cuando se habla del presupuesto universitario. Es decir, la capacidad de movilización es algo que también nutrió, entonces, las posibilidades de conflicto y de movilización que tiene el sistema por lo menos en ese terreno, es significativo, ¿no? Entonces esto me parece que también tiene que ver, esto ya es una apreciación en todo caso, ¿no? Conviene ganarse un conflicto sobre este punto en particular, porque probablemente si la sociedad... Yo personalmente votó, no lo hubiera incluido en el articulado. Para mí fue un error. Directamente personalmente no lo hubiera incluido en el articulado. Quizás después, perdón lo que voy a decir, lo hubiera subejecutado. Bueno, pero así, pero ahora, a ver, vos sos gobernador, no sos totalmente opositor, pero tampoco sos de la libertad. ¿Por qué vas a cargar vos con el costo político de una resolución impopular si no tenés
algo a cambio. Si vos me decís, bueno, mira, yo te voy a dar una TN importante, o voy a hacer algún programa para tu provincia, algo que a vos particularmente te interese, bueno, podés llegar a correr con ese costo. Pero gratis, ¿por lealtad a quién? Si no es tu partido. Esa es la parte que no se... Digamos, por una parte, confrontar con algo sensible para la sociedad, y por otra parte, no generar estos, digamos, compromisos legislativos. Entonces, bueno, termina siendo una victoria costosa para el Ejecutivo, que, a ver, yo no creo, hay que esperar, pero una de las posibilidades sería directamente que el Ejecutivo vete su propio presupuesto. Con lo cual volveríamos a lo que pasa en los 2 años. Creo que no tenemos presupuesto. No, o sea, alguien que haga un estudio, se dedique a ver de dónde fueron los fondos destinados para determinadas ministerios, secretarías o lo que fuese, no hay registro. No, bien, pero también el tema de, a ver, gobernar la segunda parte del mandato sin presupuesto, sí, no sé si tampoco es algo aconsejable. O sea, yo no sé si digo, me parece que era un elemento como para decir, bueno, tengo la posibilidad de que en esta oportunidad no tenga que, digamos, que lo pueda pasar por el Congreso a la ley de presupuesto, ¿no? Y, no sé, hacer gestionar, digamos, el 2026 con un presupuesto votado. Sí, yo creo que es un activo importante y genera cierta previsibilidad. Exacto. Y disminuye el margen de lo que uno denomina arbitrariedad, ¿no? Por ahí uno siempre, o por lo menos los liberales, le han tenido miedo a la arbitrariedad. Bueno. Y han pagado un costo por la arbitrariedad. Claro. Así que bueno, en ese sentido, terminamos el año con esta victoria pírrica. Falta que el Senado se expida. Seguramente también lo van a aprobar. Sí. La otra cuestión que se introduce, la otra propuesta que se está introduciendo ahora es la de reforma laboral. Eso es también un elemento conflictivo, en el cual va a haber necesidad de negociación. Yo creo que la capacidad de negociación la van a poner ahí. Por lo menos yo esperaría eso. Si yo fuera parte del gobierno, buscaría generar acuerdos y consensos sobre eso. La elección de la época del año no es antojadiza, porque es un momento del año donde como que de alguna manera el trabajador está como más pensando en otras cosas, está programando su vacación, está programando la cena navideña, preocupado por otras cuestiones. Pero lo mismo, hubo una movilización importante de la CGT. La CGT no descarta medidas de fuerza, paros generales, etcétera. Bueno, nada. Yo por ahí, más que comentar en profundidad el articulado, porque esto quizás es más propio para un abogado laboralista, me interesa hacer foco en una sola cuestión. ¿Cuál es el espíritu? Viste, Montesquieu tenía un libro que se llama El espíritu de las leyes, ¿no? Bueno, más allá del texto, ¿cuál es el espíritu de esta nueva ley? Los objetivos, por lo que están planteados, por lo que en el mismo, digamos, la misma ley dice, son aumentar la actividad, digamos, aumentar la generación de empleo, disminuir la entre comillas, industria del juicio, la litigiosidad en materia laboral, y formalizar a un montón de trabajadores que hoy están, bueno, básicamente están en la informalidad absoluta. Pero, ¿cuál es el espíritu de esta? Por lo menos lo que yo he podido ver es igualar al trabajador con el empleador. Tanto en lo que es, por ejemplo, el banco de horas, las vacaciones, son elementos bastante sensibles porque conllevan a la administración del tiempo, ¿no? Del tiempo de un trabajador. Y bueno, ahí los considera como dos pares que se pueden sentar a discutir, o que el trabajador puede decirle al jefe: che, mira, yo la verdad que no me quiero quedar a hacer horas extra hoy porque tengo otras cosas que hacer. Y vos, como empleador, vas a decir: bueno, está bien, perfecto, no pasa nada, se lo pido a otro.
y no va a haber ningún tipo de repercusión en eso. En todo caso, bueno, yo puedo elegir otro trabajador, pero bueno, ahí está el tema. ¿Son iguales los dos agentes? Yo creo que por ahí estaría la cuestión. La discusión, digamos, el debate. Va a ser la discusión de fondo, va a ser es lo que yo imagino. Por ahí, a ver, hay una visión de que esto va a generar mayor empleo. Hay otra postura antagónica que dice, no, mira, lo que te genera empleo es la actividad económica. Sí. Si aumenta la actividad económica, vos vas a contratar más gente. Con esto, en realidad, bueno, lo que harías es facilitar ciertos movimientos dentro de la empresa, facilitar que la empresa disponga del tiempo del empleado, facilitar la incorporación y despido de personal. A ver, yo como para matizar y para mostrar de alguna manera varios argumentos, hay algunas actividades donde, digamos, actividades estacionarias o estacionales, no es como se dice, que tienen que ver con la época del año, donde, bueno, claramente vos no te podés tomar vacaciones en enero si la cosecha es en enero, ¿no? Eso parecería lógico. La vendimia en un momento. Claro, y si no lo hiciste en ese momento, lo perdiste y no tenemos vino después. Claro, vos como empleado tampoco te conviene porque vos estás, digamos, viviendo una persona que se dedica al turismo no se puede tomar febrero, por más que ya baje la afluencia de gente, no le queda otra. Así como eso, también uno podría decir, mira, una persona que tiene que viajar muchas horas a su trabajo, a lo mejor le conviene concentrar más horas en menos días. Claro. Para tener más días libres. Sí. Una persona que o en un área donde aumenta la producción, pero no sabe si eso se va a mantener en el tiempo porque fue una demanda puntual, un aumento de la demanda puntual, o va a ser la dinámica de esa forma. A vos también como empleador te sirve no tener que, digamos, un periodo de prueba más largo. Claro, pero dependiendo razonables, ¿no? El rubro, podríamos decir el rubro. Uno podría decir que depende del rubro y no se estoy dando a título personal, no debería ser discutido por el empleado individual. Debería ser, como vos decís, por rubro. Sí, o por sector. O por sector y con participación, digamos, con una participación colectiva. Porque si no estás equiparando o corres el riesgo de equiparar cosas que no son equiparables, entonces vos tenés una posición de debilidad por un lado. A ver, de nuevo, seguramente hay personas que abusan de ciertos derechos o de ciertas cuestiones legales, ¿no? Me parece que es innegable. Los seres humanos somos complejos, qué sé yo. Pero bueno, el espíritu de la legislación laboral de los últimos 100 años ha sido justamente tratar de equiparar las dos partes, ¿no? De evitar estas diferencias. Pero bueno, nada. Ahí es donde vamos a ver qué pasa, qué tanto poder de negociación tiene el gobierno, qué puede movilizar de los gobernadores afines, digamos, para que los gobernadores a su vez, digamos, impulsen a sus legisladores a votar y a ver qué modificaciones se le terminan haciendo a la propuesta del gobierno. Me parece que una estrategia de todo o nada sería equivocada, pero bueno, eso también es una opinión personal. Por ahí con algunas reformas, digamos, con algunas modificaciones mínimas, el gobierno logra sacar una reforma laboral que va en el sentido que se adecue también a los tiempos, claro, a lo que... Hay una parte que trata justamente las economías de plataforma, que, bueno, no estaban contempladas. Bueno, y los monotributistas, ¿no? Porque los monotributistas, sobre todo en los sectores más bajos del monotributo, es una forma de blanquear, digamos, una situación de inestabilidad, de un trabajo a veces de la precariedad, ¿no? Claro. Porque vos te haces frente a pagar determinadas, que sea obra social, ¿no? Y otros impuestos para cobrar a veces un salario. Entonces, lograr revisar eso, ¿no? Revisar en el sentido de sobre todo los monotributos menores, ¿no?
Sí, bueno, también hay todo o sea, yo creo que se puede llegar a generar un debate en el sentido de, bueno, si vos le facturas a una aplicación o a una empresa, ¿sos independiente o sos trabajador de esa empresa, aplicación? Bueno, ¿cómo resuelve eso la ley? Yo creo que ahí puede haber otro conflicto. El tema es que me parece que no hay una capacidad de organización de parte de estos trabajadores, de parte del monotributista, de parte del trabajador de aplicación. No hay una capacidad organizativa que los haga visibles y que haga que esa demanda le llegue al gobierno mediante su presencia en la calle, ¿no? No estamos hablando de que le entreguen un petitorio. Estamos hablando de, ¿qué capacidad de movilización tengo para visibilizar esa demanda, por ejemplo, que vos estás diciendo, Vane? Bueno, entonces el tema estará listo para debatir ¿cuándo, Emi? ¿Ahora? Sí. Dice que el 26 de diciembre. Yo creo que lo van a... Pero lo van a postergar para mí para febrero. Pero bueno, van a ser una extraordinaria... Sí. Pero me parece que no quisieron tampoco pagar el costo. No. Ya vienen diputados, pagarlo también en el Senado fue como... Sin dudas. Sí. Bueno, y tengo un último tema, lo hacemos breve, muy, muy rápido. Fugaz. Es, bueno, ciertas novedades en el área de defensa. Es un área que en Argentina, la verdad, por ahí pasa un poco de largo, pasa desapercibido. Sin hipótesis de conflicto. Hay, digamos, vos tenés como 3 posturas. Vamos a decir una postura que es la más difundida, es esto de Argentina no tiene hipótesis de conflicto abiertas. Hay otra postura que podríamos llamar nacionalista, que dice no, tenemos una hipótesis de conflicto abierta con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas. Y hay otra hipótesis que podríamos hablar más de globalista, más alineada con Estados Unidos, que te dice nuestras hipótesis de conflicto hoy por hoy son grupos terroristas u organizaciones narcocriminales. De todos modos, Argentina, yo entiendo que las hipótesis, en caso de existir, son bajas en cualquier caso. Más allá de la ocupación británica, Gran Bretaña no tiene interés en ampliar su radio de acción. Bueno, nada, hay dos novedades en esta cartera. La primera novedad es la incorporación de un nuevo ministro de Defensa, sale ¿Cómo? Bullrich y P. Claro. Y Petri, ¿no? Y Petri sale de la cartera y es muy parecido al apellido Presti. Claro. Un militar se hace cargo por primera vez creo que desde el regreso a la democracia. Esto no debería cambiar la orientación del gobierno. No es que estamos yendo hacia una injerencia del castrense en el gobierno ni nada. Simplemente es un área que la han tomado como un área técnica y han decidido incorporar a alguien que conoce el tema, que ese es un problema bastante común. Los ministros de defensa, hasta que logran entender el mundo castrense, se les fue la gestión. Exacto. La otra novedad es la incorporación de, yo diría, 3 sistemas de armas que venían siendo bastante requeridos. Lo primero y más espectacular, si se quiere, fue la incorporación de los F-16. Son unos aviones, son cazas multirol, aviones de combate multirol que sirven para distintas misiones. Estos fueron adquiridos de segunda mano a Dinamarca. Por ahí la crítica que se le hace a esto es la antigüedad de los aviones. Recordemos que la antigüedad de los aviones se mide por las horas de vuelo que tiene la célula, no por cuándo fue fabricada la célula, digamos, el chasis del avión, ¿no? En este caso, aparentemente tendrían horas remanentes para unos 10 años. Argentina incorporó 24 aviones, o sea, compró 24 aviones. Este año vino el primer lote de 6, 2 biplaza y 4 monoplaza. Los biplazas son para entrenamiento y en los próximos años van a incorporar el resto. Bueno, uno dice por ahí, 10 años es poco. Sí, para un avión de combate uno esperaría por lo menos unos años más. El tema es el siguiente. Estos aviones vienen a cumplir una función de intercepción supersónica que la Argentina había perdido con la baja de los Mirage en 2015 y son lo que uno podría decir un stopgap. Son aviones que se incorporan para un mientras tanto, con la idea de incorporar aviones más nuevos, probablemente del mismo modelo,
más adelante. O sea, no extrañaría que de acá a 5 años haya otra compra de F-16 con otro gobierno, con el mismo color político, pero ya se empezaría a usar el mismo avión. Entonces no habría que entrenar de nuevo los pilotos, ya estarían familiarizados. La ventaja es que el F-16 es un avión muy fabricado, muy utilizado, con muchos repuestos, y bueno, tiene algunas cuestiones interesantes como el ser un solo motor que gasta, digamos, es más económico y le aporta a la Fuerza Aérea la capacidad de intercepción supersónica, de combate fuera del alcance visual del piloto. Bueno, hay un montón de cosas interesantes en esta plataforma. Después, incorporación de blindados a rueda y de aviones de patrulla marítima. También son lo mejor, y no sé, pero para el barrio andan bastante bien. Ese sería mi con de las compras para el barrio, para la región, digamos. ¿Qué es lo que tiene Chile? ¿Qué es lo que tiene Brasil? ¿Qué es lo que puede tener Perú, Paraguay? Sí, en ese sentido lo que permite es recuperar algunas capacidades, recuperar capacidad de patrulla marítima y controlar los espacios aéreos y marítimos. No estamos, digamos, no es que Argentina se está armando para una guerra, ni mucho menos, sino que se están recuperando algunas capacidades perdidas por el desgaste propio del material. Bueno,